Una vez más, buenas tardes para todos los oyentes del podcast Los Cuñados. Aquí estamos en presentación de Manuel, Enrique y Julio. Una vez más este martes hablando del conflicto acerca de Israel e Irán, que como ven está afectando a todo el mundo. Pero como le estuve hablando preámbulos anteriormente, el video que hice, esto sobre todo la gente lo ve como un ataque político de poder o algo, pero realmente nosotros sabemos que es más que ataque político, sino es una profecía, porque Israel es el reloj profético de estos tiempos, lo dice la Biblia. ¿Me entiendes? Aquí vamos a estar hablando de todo, de dónde nació, cómo surgió, por qué. Le vamos a decir lo que no le dicen las noticias, se lo vamos a decir nosotros aquí. Manuel, ¿tienes algo que decir? Cuéntame. Bueno, caballero, como decía Julín, que el tema de hoy va a abarcar la historia. Como ya ustedes se han dado cuenta, este podcast normalmente se va mucho a la historia, porque es importante. La historia es el comienzo, las raíces de las naciones y las razones por qué las cosas pasan. A veces, mirando las situaciones desde un punto de vista del día de hoy, y maybe los últimos 100 años, uno no se da cuenta del porqué de las cosas hasta que empieza a buscar las raíces de dónde vienen los problemas y los conflictos de las diferentes naciones. Y en el hecho o en el caso de Israel y los países musulmanes, la historia viene desde miles y miles y miles de años. No estamos hablando de solamente un par de siglos, sino que milenios. Entonces, de nuevo vamos a estar abarcando eh, desde el comienzo de la fundación del pueblo de Israel hasta el día de hoy y el conflicto que existe hoy en día y cómo en cierta forma empieza a verse, si no son los comienzos, por lo menos las sombras de los comienzos de profecías que hoy en día están en la Biblia y se están literalmente cumpliendo paso a paso. Entonces, nosotros trajimos hoy a un familiar de nosotros, Enrique, Un cuñado. es otro cuñado más. Es otro cuñado, sí. Básicamente, él tiene mucho conocimiento sobre la Biblia, sobre la historia de Israel y creo que es básicamente lo más importante que vamos a discutir hoy, la historia de Israel y cómo llega al día de hoy, cómo está el día, o sea, cómo están las cosas en el día de hoy. So, si quiere, Bueno, Enrique, take it away. esto es muy importante eso que estabas diciendo, ¿no? De cómo las visiones sobre las cuales se valora la sociedad y los acontecimientos en nuestro tiempo, pues están influidos muy marcadamente por la cultura secular materialista contemporánea que desde prácticamente desde los inicios de los tiempos modernos ha valorado la continuidad de los acontecimientos, pero sin el centro rector trascendental de Dios. O sea, vemos los acontecimientos, los evaluamos como cuestiones meramente políticas o geopolíticas o macroeconómicas, pero desligándonos siempre del centro motor de Dios. Y eso es algo que tenemos que desmontar como creyentes, como cristianos, porque no hay ningún solo acontecimiento en el cual no esté permeado por la voluntad y por la providencia de Dios. Claro. En ese sentido, otras civilizaciones, otras culturas son más consecuentes. Entre ellas, por ejemplo, la islámica, que tiene otro tipo de calendario, otro tipo de valoración, aunque sus criterios están, por supuesto, erráticos y vamos a estar hablando. Bueno, el trasfondo de este problema, y que por supuesto nadie habla de esto, se hunde en la noche del tiempo, en el Génesis, en donde el patriarca Abraham tiene un hijo con la esclava Agar. Pues estaba en una situación en la que incluso fue hasta engañado por ella, y tiene un hijo que es Ismael, que es el primogénito, pero el cual no era el heredero de la promesa. El Ok, heredero, discúlpame, sí. para que la gente lleve un contexto y tenga conocimiento que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Y es el que aparece en los primeros libros El primer libro del de la Génesis, Biblia, de en en Génesis, Génesis. que aparece
¿me entiendes? Para que la gente vayan, los que no son cristianos, para que vayan llevando un Exacto. contexto y vayan aterrizando en la historia para que vayan empatando una cosa con otra y ajusten cómo está caminando y por qué son las razones de este conflicto. Sí, yo creo que sería una buena idea para Ajá. aquellos que no son familiares con la Con la historia de historia Abraham de- y los dos hijos. Exacto. Es importante que expliques bien rapidito el por qué Sí. Abraham terminó acostándose con la esclava, cuál fue la razón. Si puedes explicar un poquito eso antes de seguir adelante. Sí, bueno, hay que ubicarse en el contexto del tiempo, en la época, ¿no? En el cual estos hombres eh, que tenían una posición económica bastante cómoda, podían disponer de esclavas, de varias mujeres, pues, eh, y estas mujeres a su vez que formaban parte del harén, en el cual la cuestión de tener un hijo primogénito era vital. Esta esclava, Agar, se filtra muy cuidadosamente, muy astutamente en el lecho de Abraham y entonces pues consigue eh, ser embarazada Pero eso, por discúlpame ahí, pero supuestamente, o sea, sí, lo que dice la Biblia es que Sara le da el permiso, sí, le da el permiso a porque en Agar. ese tiempo, para que muchos tengan contexto, en ese tiempo ser infértil era una deshonra No, y hay prácticamente. que tener en cuenta que ya eran personas muy avanzadas, Era o avanzada sea, edad, eran casi Abraham 90 Sí. años, ¿no? y exactamente, prácticamente 90 Y, años. y eso es lo que yo quería poner en énfasis, ya que estamos hablando del tema. Es muy importante, ¿por qué? Porque Sí, el primer hijo en el tiempo de Abraham, el en la primogénito, Biblia sobre todo, era el que recibía la bendición exactamente, y era el que básicamente seguía lo que era la generación. exactamente, Era el que tenía todos los derechos, etcétera, etcétera. efectivamente. Entonces, cabe recalcar que ah, un ángel vino a donde estaba Abraham y le dijo, tú vas a tener Exactamente. un Un heredero, o sea, descendiente. no te preocupes. Y, y la esposa Sara se ríe porque es que ya eran muy avanzados en edad. Efectivamente. Entonces es muy importante esto porque, de nuevo, no tiene nada, para la mayoría de la gente que no son cristianos, esto no le va a importar, Claro, pero es una clave importante porque cuando tiene que ver con Dios, la obediencia es muy importante. claro que sí. Te creas o no en Dios, esta es la realidad del pueblo de Israel, esta es la realidad entre el pueblo musulmán y el pueblo israelita. El primer hijo que nació por Por desobediencia. desobediencia. La desobediencia de no esperar a que Dios fuese el que cumpliera su palabra. En vez de estar la esposa de Abraham en ese tiempo, Sara, quiso ayudar en Quiso cierta ayudar forma a a Dios. Dios y le dio a su esclava, a Abraham, para que se acostara y pasara lo que se había prometido que Sí, iba a pasar. efectivamente. Pero no iba a ser de esa manera, iba a ser natural. Y en este caso, nace primero un niño que es el primogénito, Pero el no es. heredero de todo. Y eso es muy importante porque ¿cuál es la batalla aquí entre estos dos pueblos? Exactamente. Que yo soy el heredero eh, verdadero de esta tierra y el otro pueblo no. Esta Ujú, fue la tierra que Dios nos dio a nosotros. efectivamente. Entonces, en cierta forma, los dos tienen razón, pero estamos hablando que las dos naciones son naciones religiosas. No puedes sacar nada de contexto de la Biblia porque tiene que ver con la Biblia y tiene que ver con Dios. ¿Y qué pasa? De nuevo, el primero es el que recibe todos Sí, siendo los el primogénito. beneficios, la herencia, etcétera. Pero ese primero, por razones de desobediencia, nace y no es el de la Y no es el promesa. heredero de la promesa. Entonces, vamos a seguir la historia, pero eso es clave. Luego, ese es Ismael el primero, ¿no? Y de Ismael, ahí nace Isaac. 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 Isaac con Agar. Y así con la esposa legítima Exacto, con Sara. con Sara, mejor dicho. Exacto. Y Exactamente. este es el de la promesa. Este es el que nace naturalmente a los 90 años, cuando
todo el interior de la mujer Exactamente. de Sara estaba seco y nace por un milagro, y es el de la promesa, es el que el ángel vino y prometió que iba a ver, que iba a pasar. Y ahí viene el conflicto, porque yo te voy a dejar que siga la historia. Ahí viene el conflicto porque entonces está la madre, ¿verdad? O sea, la madre principal de sangre, Efectivamente. 100%, que está discutiendo la cosa de la herencia, de quién va a recibir Sí, la bendición, la quién se va a primogenitura, sí. quedar como el cabeza, como el que va a seguir la descendencia, etcétera. Y bueno, te voy a dejar que siga. No, pero muy, o sea, muy bien explicado. Incluso Pablo en el libro de Gálatas va a retomar esta historia. Es muy importante para Correctamente. explicar la disyuntiva entre la ley y la gracia. Él dice Pablo, y creo que es la sustancia, ¿no? Más valedera de esta historia, ¿no? Bueno, el hijo de Abraham, o sea, con la esclava, representa el pacto de la esclavitud, mientras que con Sara, pues representa la gracia como tal. Y efectivamente, él saca unas conclusiones Muy bien. sobre, o sea, a partir de esta historia de, de Abraham y de Sara y Agar. Perfecto. Entonces, seguimos. Cuando empieza a crecer Isaac, ¿me entiendes? Que ya Sara empieza a ver con otros ojos la maldad que tenía Ismael sobre Isaac. Sara le dice a Abraham Correcto. Que lo eche fuera, que no lo Exacto. quiere en lo que es, ¿cómo se llama? En ese tiempo que era el pueblo de Abraham, ¿me entiendes? Y con el dolor más grande que tuvo Abraham, este, mandó a Agar y a Y a Ismael Ismael a irse al Al destierro, sí, al al desierto. destierro, lo desierto. desterró. Pero Pero hay una promesa que viene de Dios, que yo quiero que tú la digas, que es una promesa que le hizo Dios a Agar. Efectivamente. ¿Cuál fue la promesa? Sí, de que sus descendientes Ujú. iban también a formar parte no de la promesa como tal, Exacto. sino también iban a ser testimoniantes de un gran pueblo también, Iba a de ser un pero pueblo. que iba a ser en contra del Y que iba a estar precisamente en una contradicción permanente contra el pueblo de Abraham, que de con Isaac en de ese Isaac, momento que iba a ser los descendientes de Isaac. efectivamente. ¿Me entiendes? Porque la promesa primero de Dios que le hizo a Abraham que todos sus descendientes, iba a tener descendientes como grano Como grano de arena. de arena, ¿me Ahora, entiendes? el problema está dónde entra El Persia en este, ok, en este problema. Porque, y esto es algo muy interesante, fíjate que eh, Isaac y Ismael pues representan precisamente este antagonismo, ¿no? En relación a la promesa. Pero, y se habla incluso en estos días muchas profecías sobre si es el cumplimiento o de que, por ejemplo, Irán como descendiente de Ismael, ajá. y sin embargo Irán no tiene nada que ver con Ismael. Irán no tiene nada que ver. Irán no tiene nada O que ver con sea, Ismael. la zona islámica de Persia, o sea, Ismael, ¿Quiénes son los descendientes de Ismael? ajá, ¿quiénes? Los árabes propiamente dicho. Pero los iraníes son persas, no son árabes. Ok, O sea, el árabe es semita también, ok, es semita, y el persa es indoeuropeo. El problema es que los persas se convierten al Islam y asumen esa categoría de Ismael, aunque mm, racialmente, étnicamente, no son árabes, pero tienen una vinculación con los árabes porque aceptan el Islam y el Islam sí es una creación y una producción netamente o sea, fue árabe como potencia en tal. ese tiempo, claro. Exactamente. De hecho, entre los mismos persas y los árabes, pues no hay muy buenas relaciones entre ellos. Incluso la versión del Islam que propagan los persas es la versión chiita, es diferente a la versión sunita de los árabes, del árabe como tal. Wow. Entonces, esto es muy importante porque ahora se habla de como una línea de continuación entre la disputa entre Ismael y Isaac, y realmente aquí hay una distinción que hay que hacer, ¿no? El problema está en la escogencia de Ciro el Grande.
Ok, del Ciro, a ver, para que la Porque gente vea. aquí donde está el kit de la cuestión. Ok. Sí, pero yo voy siguiendo, ¿no? Y Sí. me estamos aprendiendo algo, por eso lo trajimos a él, estamos aprendiendo algo. Sí, Claro. es muy importante eso, porque Ciro el Grande, entonces él Ciro fue el el que Grande. acogió el Islam como... No. Ciro el Ok. Grande es el fundador del imperio persa, el imperio aqueménida persa, Ok. que, bueno, realmente los iraníes o sea, se catalogan como los descendientes Perfecto. de los persas y de Ciro el Grande. Ok. Pero la escogencia de Dios con Ciro, fíjate que Dios lo escoge 300 años antes de que naciera Isaías y Jeremías, Ok. 300 años antes. Esto es algo realmente de impacto, porque Ciro no había nacido todavía. Y sin embargo Isaías lo menciona y le dice, yo te he escogido a ti, Ciro, para que abras puertas y domeñes a las naciones. Wow. Y esa promesa se le vincula a toda la dinastía persa a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que pasa ahora? La revolución islámica de 1979 con Ruslan Khomeini convierte a Israel en un enemigo. Sí, porque anteriormente eran amigos. Eran amigos. Exacto, no era lo que era. Exactamente. Por ejemplo, con las relaciones que había entre Israel e Irán en la época del Shah, Reza Pahlavi, fueron de las mejores. Incluso el Mossad tenía sus oficinas en Teherán, que tenían el grado de vinculación que tenían. ¿Por qué? Porque Irán, o Persia, está diseñada por Dios para ayudar a los judíos. Okay. Y cuando ellos han desmontado esta elección, pues han ocurrido todos los problemas que están ocurriendo en Irán actualmente. Wow. Y eso es algo que es muy interesante de analizar, o sea, y de ver. Pero para que tú veas que puede, para la gente puede tener, ¿cómo se llama? Puede tener una confusión. Porque Sí. si tú me estás diciendo que Dios escoge a Ciro en el lado persa, ¿me entiendes? Que es el otro lado de Israel, ¿me entiendes? Porque, como te digo, antes Israel era súper grande y por eso la gente de Persia se fue disminuyendo. Ahora que Israel vuelve a ser del tamaño superior que era antes, ¿me entiendes? Sí. Pero... Claro, de todas formas Israel es una nación, bueno, en relación con Irán, muy pequeñita. Bastante, incluso demográficamente hablando, poblacionalmente hablando. 3 veces más grande que España. Exactamente. Y entonces, bueno, pues este es un imperio que llegó a tener unas dimensiones territoriales extraordinarias. ¿Qué es lo que hace Ciro? Ciro hace un decreto en donde los judíos que estaban cautivos en Babilonia, habían pasado prácticamente casi 2 o 3 generaciones, entre ellos estaba Daniel también, por ejemplo, el profeta Daniel. El profeta Daniel, sí. Hace un decreto en donde le permite a los judíos regresar a Jerusalén. Acuérdate que Nabucodonosor II había destruido Jerusalén y se había robado todas las alhajas del templo, había hecho una devastación tremenda. Ciro, en un gesto sorprendente, pues decreta que los judíos tienen el derecho, incluso les ayuda. Ahí está en la Biblia Nehemías, está en Esdras, que son de este periodo, está Zorobabel, que, o sea, es un periodo de esplendor para Israel, realmente. Y esto fue con el imperio persa. El único imperio que ha tenido una proyección, digamos, de atención y de reciprocidad con el pueblo de Israel. Los imperios que vinieron después, a continuación, no tuvieron esta característica. ¿Y qué fue lo que pasó que se volvió enemigo en cierta forma? ¿Hay algún suceso que causa eso? Básicamente el Islam sí contribuyó a esto. La adopción de Persia, del Islam, trajo como consecuencia, bueno, pues siempre entre los musulmanes y los judíos, siempre esta vinculación que existe desde Ismael. El Islam se vincula con Ismael, claro, básicamente. Y entonces esta es la raíz de ese antagonismo que históricamente ha permeado las relaciones entre judíos y musulmanes, aunque no como ahora, en donde ha habido realmente sí se ha llegado a un puntaje crítico. Y en esto sí tiene mucho que ver Irán. El Irán chiita de Khomeini, el ayatollah Khomeini, que cataloga a los judíos como el gran Satán junto con los Estados Unidos, en 1979.
algo que incluso es contra natura, la propia naturaleza de Persia, que está destinada por Dios para colaborar con los judíos. Ok, tengo una pregunta que quizás lo tengan toda Ujú. la gente. ¿Los iraníes creen en Jesucristo o no? No, no, no. ¿Creen a Eh, un solo Dios? vamos a hablar de qué es lo que pasaba en Persia. ¿Cuál es la religión de Persia? La religión de Persia es el zoroastracismo y el mazdeísmo. De hecho, fueron filosofías religiosas que influyeron mucho, incluso tuvieron una participación muy importante en los primeros tiempos del cristianismo. Se filtró mucho maniqueísmo, que es de origen persa, en, en los debates y las controversias cristianas que fueron fundamentales entre los siglos segundo y tercero después de Cristo. Ya. Ok. Que sea el maniqueísmo, que lo que incluso hay un dicho popular, no, esta persona es maniquea. Maniqueísmo es la dualidad entre el bien y el mal. O sea, hay un Dios bueno, pero hay un Dios malo también. Y entonces esto es el maniqueísmo. Esto es algo, una influencia de la cultura religiosa persa. Otro de los aportes de la cultura persa, en cierto sentido, es la propia cruz. Ok. La propia cruz como símbolo de tortura y de martirio lo toman los romanos de los persas. Los romanos habían tenido lucha muy intensa con los partos, que es otra cultura, otra dinastía persa, pero ya de la época romana imperial. Y ellos toman ese método de tortura y de muerte persa y lo llevan a su... Ok. Aterrizando más. Sí, Los persas, o sea, recuérdense, los persas fue antes de Cristo o después de Cristo. antes de Cristo. Fue antes de Cristo. Muchísimo ¿Me antes de entiendes? Cristo. Para que la gente vaya Sí, sí. ubicándose, porque la gente entonces dice, no, 1959, 1400. Y vean Sí, que es ¿dónde está una... Jesús? ¿Me entiendes? Exacto. Es muy buena esa aclaración que tú haces, que los persas tomaron lo de la cruz, ¿no? Toman, sí, como método de represión De represión y de ajusticiamiento y de muerte. y de muerte. Ok, perfecto. Te puedo hablar incluso también del el elud, que es un instrumento musical que es el antepasado de la guitarra, que también es de origen persa. De origen persa. Sí, la guitarra fue del Medio Oriente. Exactamente, el elud en persa o en parsi se transforma en el laúd en España. Exacto, sí. Pero es un instrumento que se expandió de... Es Pero como, bueno, no estamos hablando de claro, claro, mecanografía claro. musical, ni Pero mucho menos. Pero bueno, es algo sí. así. Entonces, como tú vienes diciendo, hemos visto varios, ¿cómo se llama? Varias informaciones y la gente lo que más cree, o sea, es que esto es cuestión de poder, ¿entiendes? Que es cuestión de que yo puedo más que tú, de que si tú tienes bombas nucleares yo no, ¿me entiendes? Eso no se basa así. Mi No es, gente, esto se basa más son cosas de la Biblia que Dios dijo, efectivamente. profetizó y usó a profetas para que lo hicieran. ¿Me entiendes? Manolillo, tú puedes buscar ahí Jeremías 38. Sí, señor. Jeremías 38 para que la gente vea qué es lo que dice al profeta Jeremías, Ujú. que en ese momento, qué es lo que dice. Para que vean la gente que ya desde Jeremías Dios estaba profetizando cuál era su plan. Porque sobre todo esto ya ahorita va a venir Efectivamente, el rapto, ¿cómo efectivamente. diciendo? El rescate de la iglesia, ¿me entiendes? Estamos muy cerca de la llegada de Jesús. Lo que pasa es que la gente no cree, no Efectivamente, cree, pero es todo esto, caballero, Israel, como lo he dicho, es el reloj profético para que efectivamente. Jesús venga. ¿Cuál? 38. Sí, el 38, 38, 38, 38, un momento aquí para que yo lo tenga aquí. No, Jeremías 49, el 37 al 39. El 49. Jeremías 37. Sí, ajá, exacto. Ajá, dice. 40 y qué. 43 no, ajá, 43 no. Jeremías 43, el 37. Versículo 37. 43. Versículo 37. Creo que. Ojo, creo que tiene que seguir aquí, ¿no? No, porque pasa el capítulo. Dale para atrás. Lo tengo aquí. Sí, Jeremías 49, 49, Ujú. perdón. 49. Ajá, el 37.
dice, y lo haré, ajá, dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, ¿cierto? Y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, enviaré pues de ellos la espada que los acabe, y pondré mi trono en Elam. Elam es el reino, Actualmente lo que es Irán. lo que es Irán. Lo que es Irán Lo que es actualmente, Irán, lo que ¿cierto? es Irán. Y Elam es, o sea, es dominado precisamente por el ascenso de los persas y los medos Ajá. en alrededor de los siglos séptimos y sextos antes de Cristo. Ellos dominan, pero la cultura elamita, ¿cuál es el problema? El Elam era una fuente cultural muy, muy poderosa y una estructura imperial también muy importante, de la cual los persas recogen muchas de sus tradiciones, muchas de sus particularidades culturales. Todavía en tiempos de Jeremías, y esto es muy importante decirlo, no había ni por asomo persas ahí, y mucho menos Elam. Elam era una potencia extraordinaria también en esa época. Exacto. Ya desde aquí, desde el profeta Jeremías, ya Dios estaba profetizando esto, lo que iba a pasar. Incluso, creo que antes, creo que es el 18, ¿no? Dice que Israel va a ser piedra para las naciones, que va a ser piedra de estorbo para las naciones. ¿Me entiendes? Entonces, como veníamos diciendo, esto no se trata de ser política, sencillamente, caballero, perdemos el tiempo y no nos estamos entregando a Dios. Dios es el único, es el camino, la verdad y la vida, Señor. ¿Me entiendes? Esto se están dando los tiempos finales. Bendecidamente, a mí no me gusta decir desgraciadamente porque es bendecidamente porque es el plan de Dios. Y es el plan perfecto donde iremos con Él lo que sabemos que nuestra cruz y seguirle a Dios es duro, pero créanme, tiene sus beneficios, que es la vida eterna, como se llama. Manolillo, tú podías decir, brother, yo sé que acerca de los colores de la bandera de Irán, ¿qué significa eso? Y en qué parte de la Biblia viene. No, esa forma, eso yo no lo tengo. No, tú no lo tienes, Lo que pero puedo tienes poner el contexto exacto, pero lo puedes decir y invocar pon las imágenes si quieres de la bandera de la bandera de Irán. ¿Y qué dice acerca de la bandera de Irán ¿cómo se llama? Sí, hay una cosa que hay que destacar. Esta bandera actual de Irán no es la bandera de la monarquía Pahlavi. No es la bandera, o sea, es una bandera que surgió después de prácticamente del golpe de estado de Khomeini, el Ayatollah Khomeini, y la revolución islámica de 1979. Eso, tú sabes, lo que pasa es que yo creo, basado a lo que dice la Biblia, que esto va a seguir y va a tener, o sea, eso no se va a quedar porque muchas de la gente, ¿cómo se llama? Ellos quieren que pare, Irán quiere que pare, pero siguen atacando. Claro, Yo creo que eso va a llegar incluso, Estados Unidos va a tener que ¿cómo se llama? Que va a tener que meterse en el conflicto porque créanme, yo veo de parte de Irán muy relajado por, ¿cómo se llama? Por cómo ellos están actuando. Para mí ellos tienen escondido otro reactor nuclear que están habilitando mucho mejor. ¿Qué te cuenta, Manolillo? Los colores ahí. Bueno, ya estábamos hablando del tema, pero yo quiero que ustedes dos expandan eso porque ese tema no es algo que yo estoy muy informado. Pero estábamos hablando del Apocalipsis, que tiene 4 jinetes y que cada jinete tiene un color. Esos colores vienen representando ciertas cosas. Por ejemplo, creo que el color verde significa como enfermedades, el color rojo la muerte, el otro como hacia hambre, etcétera, etcétera. Entonces es una
para aquella persona que no Sí. es religiosa, es una casualidad. Efectivamente. Pero para aquellas personas que no son religiosas, pero tienen un poquito de información científica o simplemente le gusta la matemática, ¿cuántas casualidades tienen que pasar una tras de otra para que matemáticamente no sea posible? Ujú. Claro. Y eso es lo que vemos todo el tiempo en la Biblia. Y la mayoría de la gente que son científicos terminan diciendo o hay un Dios o hay algo que creó todo lo que existe, porque es imposible. Imposible, por supuesto. Y la Biblia termina dando respuestas a muchas cosas que hoy en día se empiezan a descubrir en el mundo científico. Entonces, esto de que hayan colores específicos representando unas naciones Ujú. es algo interesante. Y quiero, además de eso, ya que tiene algo que ver, yo creo, con esto, respóndeme esto, Enrique. Ujú. Quedamos que el imperio persa Sí, el imperio alemán. estaba en cierta forma para ayudar al Sí. pueblo de Israel, Sí. ¿verdad? Ok. Y que la adoptación de lo que es el El Islam Islam, ujú, como que tuvo mucha influencia en que todo cambiara. y que todo cambiara progresivamente, por supuesto. Ok. De nuevo, para aquellos que no son religiosos, maybe esto no va a sonar como un poco loco, Ujú. pero para las personas que tienen una relación con Dios, esto va a sonar bastante interesante. A mí me parece como algo espiritual, Efectivamente. que alguna principalidad o alguien o algo en un rango bien alto Exactamente. representa esa religión y al pueblo y en el momento que el pueblo que estaba prediseñado para ayudar a Israel empieza a envolverse con ese tipo de espíritu, Efectivamente. empieza a cambiar la forma de pensar y sentir hacia el pueblo de Israel. Mira, eso que está diciendo Manuel. Y ahora, no Efectivamente. solamente eso, sino que Sí. mira los colores que escogen para representar sus naciones. Tienen que ver mucho con Sí. lo que va a pasar en Sí. Apocalipsis. Y entonces todo se empieza a conectar de una manera que, de nuevo, puedes llamarlo casualidades, pero cuántas casualidades Exacto. antes que sea imposible. Efectivamente. Ahí está en la famosa oración de Daniel, que dice en una visión, el ángel dice, estaba llegando hacia ti, pero el príncipe de Persia, no sé si, no sé Sí, si se recuerda, Sí, me lo impidió, o sea, tuvo que solicitar la ayuda de una potestad angélica superior, más alta. más alta. O sea, pues ¿Verdad? las naciones cada nación tiene potestades positivas, vamos a decirlo así, y negativas. Y yo creo que en este caso, bueno, pues se Claro. trató de un factor negativo por completo. Qué detalle ese, se me había olvidado que el príncipe El de príncipe Persia de El príncipe de Persia. fue el que, literal, estamos hablando de Ujú. que uno de los seguidores más cercanos y más fieles de Dios estaba orando por un resultado y el ángel que venía a decirle, no te preocupes, ya Dios te oyó, no pudo llegar porque lo tenían como prisionero. O sea, una principalidad Exacto. aprisionando a un ángel. Estamos hablando de un rango bien fuerte para que este tipo de cosas pueda pasar. Y mira qué clase de influencia, en mi opinión, tiene sobre el país, que fue, ¿cómo se llama? Profetizado 300 años antes de que iba a ser Efectivamente. diseñado para ayudar al Efectivamente. pueblo de Israel. Increíble. Yo mirando todos los Mm. países ahí, ¿sabes? Incluso Jordania. Yo tengo a un compañero de trabajo que es de Jordania. Y hemos hablado varias veces tú sabes. Y él me dice que no cree en Jesucristo. Él cree en Jesucristo como un Como un hombre, profeta como fue. más, eso es Exacto. lo que dice el Corán, ¿no? Exacto, eso es lo que dice el Corán. El Corán, ¿entiendes? efectivamente. Entonces, pero es increíble como cada cosa de la Biblia, la gente sigue sin creer que la Biblia es un simple libro de historia. Y cuando tú vienes y lees a profundidad, sabes, que tienes esa comunión y Dios te da, ¿cómo se llama? Te da sabiduría, ¿me entiendes? Y ¿cómo se llama? Sabiduría y veracidad en estas palabras, ¿me entiendes?
tú dices, wow, es Discernimiento. increíble. Discernimiento. Discernimiento, esa era la palabra que andaba buscando, discernimiento celestial. Brother, es increíble cuando tú dices, wow, estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales y esto no es juego. Sí. Esto no es juego. Eso me acuerda de una parte de la Biblia que cuando yo la leí por primera vez me quedé en shock porque yo siempre sentí algo que, como el fin del mundo, que en cierta forma nos afecta a nosotros los cristianos, tanto como Por a los que supuesto. no son cristianos, va a llegar como un ladrón en la noche y nos va a sorprender. Y siempre yo pensaba de esa manera porque esa frase que acabo de decir es Efectivamente. muy popular. Todo el mundo, todo cristiano siempre te va a decir lo mismo. No me estés sacando conclusiones de Apocalipsis y de Daniel y de este y Sí. el otro, porque tú no puedes saber cuál es el fin, cuál es el día del fin. Eso nadie lo sabe, ni siquiera el hijo, o sea, solo el padre lo sabe. Pero, muy importante porque literalmente cuando estás leyendo ese versículo de la Biblia que dice que el fin del mundo, o sea, el fin de los días va a llegar como ladrón en la noche, dice más abajo que que para aquellos que siguen y, o sea, y leen. Yo tengo que buscar el versículo, lo voy a buscar antes que se acabe el podcast. Para aquellos que siguen y leen de la Biblia y se informan, para que a esas personas no los coja de sorprendido. O sea que la Biblia no te dice exactamente qué día va a ser. Eso no lo sabe nadie. Pero también pero la Biblia está ahí para tú analizar las profecías y darte cuenta cuándo es que se está acercando el fin del mundo. Aparte, Jesús decía que siempre tienes que estar con tu lámpara llena de aceite, o sea, listo. ¿Y cómo tú puedes estar listo si no sabes nada al respecto de la Biblia? De la Biblia, exacto. Pero yo te voy a buscar ese versículo y yo lo voy a buscar ahora para leerlo porque es muy importante. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted puede, con la ayuda del Espíritu Santo, que te permite discernir las palabras. Estamos hablando de que las palabras en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, que describe el final de los tiempos, Sí. están usando palabras que ya se han usado anteriormente en la Biblia, que tienen significado por encima de lo que la palabra en general significa. Eso quiere decir que tú tienes que estar estudiando y entendiendo la Biblia para luego poder entender el Apocalipsis. Y encima de eso, para que lo que estás leyendo aplique para el día de hoy y a veces hasta en tu vida, tienes que tener el Espíritu Santo, que es el que te habla directamente a ti. Pero, de nuevo, yo sé que este tipo de podcast lo va a escuchar todo el mundo, no necesariamente cristiano, pero caballero, estamos hablando sobre esto porque si tú te quieres adelantar en cierta forma y entender de dónde viene todo y para dónde van las cosas, leerte la Biblia y sobre todo el capítulo de Apocalipsis va a ser, se te van a abrir los ojos. Sí, hay descripciones que relativamente parecen cosas locas. Te están describiendo un ángel o te están describiendo un demonio o te están escribiendo algo que salió del mar y tú te quedas así como eso parece un cuento no sé, de ciencia ficción. Y cuando empiezas a buscar hoy en día organizaciones que tienen un poder increíble y vas a ver una estatua que está fuera de esa organización, la estatua es exactamente la descripción de una de las bestias que la Biblia estaba describiendo. Está presentando, y no son casualidades. Efectivamente. Pero bueno. Sí, porque claro, es que mucha gente tiene ese, que o sea, que la Biblia se hizo para un convencimiento del ser humano, ¿me entiendes? De seguir reglas y mandatos, ¿ves? Pero, caballero, no pierdan el tiempo, busquen de Dios, que están acercándose los tiempos finales. Tú tienes algo que decir, porque mucha gente habla, que estamos viendo en los medios, de que, o sea, pobre Irán, ¿me entiendes? Pobre Irán, que no se está pudiendo ni defender. Pero yo, a ver, yo a veces yo digo,
le dieron un término de tiempo para que pararan ese proyecto. Y ellos no pararon. Efectivamente. Incluso Estados Unidos se abstuvo tú sabes, a que no fueran, que no atacaran, no le dio mandato, pero Israel se fue con todo. Como te digo, esto no es cuestión de que el presidente de Israel diga que sí va a atacar, porque no, esto es cuestión de Dios. Mira, yo creo que esto es una situación bastante grave, bastante grave. Ahí en Teherán, en la capital de Irán, hay un reloj que marca el tiempo en el que supuestamente le queda a Israel. Ajá. O sea, la teocracia islámica de Irán es un movimiento encabezado y que tiene como principal objetivo la destrucción del Estado de Israel. Exacto. Entonces, es totalmente válido por todo lo que se puede hacer. Bueno, Jeremías lo dice que iban a caer el jefe, el príncipe y oficiales. Efectivamente. O sea, y hace 4 días le pusieron el cargo de ministro a uno y lo mataron. Ahora esa es la silla caliente de que pida esa, ¿cómo se llama? En menos de 2 semanas han matado dos. Y eso es, o sea, llegándolo, poniéndolo, lo van a matar. Efectivamente. ¿Me entiendes? Es increíble, pero son cosas de Dios, ¿me entiendes? Por esa actitud y todas las cosas. Pero no es fácil, seguimos, o sea, seguimos creyendo, caballero, este podcast es peculiar porque no pensaba, ustedes quizás pensaron, no, van a decir que Irán ha matado 24 ciudadanos en Israel y que Israel son 240. No, aquí le estamos dando la real verdad de por qué surgió este conflicto y por qué son las razones actuales que están cumpliendo, que Dios lo está haciendo para que se haga su propósito, su plan, que es la venida de Jesús a recoger su iglesia, el rapto. Yo no sé si Manolillo, sacando un poco del contexto de la dinámica del podcast, eh, que vi en TikTok, que dice que Donald Trump encontró al anticristo. Sí, no, creo que puede ser inteligencia artificial, no me di cuenta. Que encontró al anticristo. Sí, que sabe quién es el anticristo. Incluso que lo va a desafiar, ¿me entiendes? Entonces, es increíble porque supuestamente ante el rapto viene el anticristo, ¿cierto? Ante el rapto de la iglesia viene el anticristo. Pero bueno, así seguimos pensando cómo es. Manolillo, puedes buscar ahí en internet lo que querías buscar acerca de ¿cómo se llama? Del Apocalipsis, que tú estabas diciendo de las palabras específicas que... No, mira, hay una cosa que yo quisiera decir, si se me permite. Venga, esto es para hablar. Exacto. Mira, tú sabes que a veces nosotros, es importante la lectura de la Biblia, la comunión con la palabra de Dios, pero es muy más importante aún, teniendo como base este principio, poder ver a la luz de los acontecimientos a través de la palabra. O sea, los acontecimientos sociales, políticos, científicos, tecnológicos, en relación con la palabra de Dios. Y el mismo curso de la historia nos da la razón en esto, ¿no? Porque tú te imaginas siempre, desde que surge el Islam en el siglo VII, el Islam siempre ha sido una religión con un potencial bastante fuerte de expansión, pero ¿sabes cuál ha sido el problema del Islam? Y que en ese sentido siempre han estado supeditados al cristianismo como tal, o sea, nunca han podido contrarrestarlo, porque en el interior de ellos mismos están divididos. Claro, sí, porque hay oposición. Efectivamente. Claro, sí. Incluso entre chiitas, sunitas. Incluso una de las cosas que se pensaba que el ataque de Israel iba a ser mejor para el separamiento completo y destronar al líder cristiano que ellos tienen, ¿me entiendes? Religioso que ellos tienen, ha sido lo contrario. Para que tú veas lo que es un plan de Dios. Porque si no fuera un plan de Dios, sencillamente esa oposición retoma el poder, ¿me entiendes? Y se acaba el conflicto actualmente. ¡Tá! Ya. Pero ha sido al revés. Se han unido, la gente de la oposición se ha reunido con
ellos. Mira, esto fue muy diferente a lo, por ejemplo, lo que pasó con Irak. Ajá. O sea, cuando la invasión americana a Irak, porque Irak tiene otras contexturas políticas, culturales diferentes a Irán. O sea, Ujú. los iraquíes son árabes, Ok, sí. no son persas. Exacto. Y ellos, fíjate, la ocupación americana de Irak fue algo bien traumático, bien traumático. O sea, en el sentido de que los propios Estados Unidos, los aliados, se encontraron con una avalancha terrorista bastante fuerte. Sin embargo, en muchas observaciones con la población iraní, es muy favorable o sea, a tumbar ese régimen, a zafarse de ese régimen de los ayatolás, el cual ya prácticamente no tiene ningún tipo de enraizamiento en la sociedad iraní actual. O sea que hay una gran esperanza. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero a diferencia de otras culturas, de otros contactos entre Occidente y el Oriente, el caso de Irán ofrece una perspectiva en ese sentido de renacimiento y de Ay, sí. esperanza. Y lo que he estado oyendo hasta ahora es Ujú. que ellos están teniendo mucha dificultad en llamar a a la ayuda, o sea, buscando ayuda. Han tenido Efectivamente. con todos los aliados que ellos tienen. Exacto. Sí, obviamente Rusia, China tienen sus propios problemas. Efectivamente. China con todo lo de los aranceles Él está muy complicado. económicamente están muy mal para poder ayudar a nadie. Exactamente. Rusia con su guerra, que ya lleva como 5 años creo con la guerra andando, Y sigue lo mismo. los propios grupos proxy que tiene Irán. Entonces, Hezbollah, Hamas. entonces entre los mismos países, o sea, de lo que es el Sí. Islam, también siempre está los más radicales que están Sí. al lado de ellos. Sí. Por ejemplo, Pakistán es un ejemplo de esto Ajá. que estamos hablando. Pero Pakistán hace este tipo de declaraciones para afirmar su postura ante la India por el caso de Cachemira. Por Cachemira. Le está diciendo, yo le voy a dar armas nucleares a Irán, pero es una declaración política para incidir en la India como tal, que es su gran contrincante. No, exacto, pero la India se lo dijo. Si te metes ahí, yo le voy a dar mis armas nucleares a Israel. Exactamente. O sea, Al final, de la forma que yo lo veo, Ajá. los países que tienen bombas nucleares hoy en día, que pueden usarla, que tienen la capacidad de usarla, Sí. porque en realidad producir material nuclear para construir bombas es difícil, Sí. pero no es imposible. Es más bien la forma del delivery, o sea, el envío Rusia se lo a daba, distancia. Rusia se lo daba a Irán. Ese es el problema, que es bien difícil. Entonces, las naciones que hoy en día tienen las bombas nucleares, la mayoría entiende que si se usa, es el fin. Entonces, las naciones que tienen las bombas nucleares simplemente tratan de llegar ahí y llegan ahí para establecerse en el globo, o sea, en lo que es sí, como el club de los... Exacto, en el stage global, ellos dicen, ok, tengo una bomba nuclear o tengo bombas nucleares, ya nadie me puede destronar o me puede amenazar, porque yo antes de mi completa destrucción destruyo a lo que tenga que destruir. Pero cuando estamos hablando de una nación o de un grupo radical que lo único que quiere es destruir a, digamos, Israel, y está a punto de llegar, de construir algo, cuando se le ha dicho, tú no puedes tener, ni nunca vas a tener bombas nucleares, y administración tras administración han estado tratando de negociar, hey, no puedes tener, o si puedes tener, o te voy a poner sanciones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, si paras tus aspiraciones, te podemos quitar esta sanción, esto, lo otro, te vamos a dar hasta dinero, porque hubo un tiempo en que le dieron dinero, creo que fue Obama, Sí. y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y Israel está clara. Ellos tendrán todo tipo de armamento y muy fuerte al ser aliados de los Estados Unidos, pero al final, como mismo estaba hablando el Prime Minister Netanyahu, él dijo que
Estados Unidos e Israel son aliados, pero lo que es, lo que es importante para Estados Unidos a lo mejor no es importante para Israel y viceversa. O sea que ellos van a, como líder de su nación, él va a velar por sus intereses. Y si yo tengo las cosas que son necesarias para ir y destruir lo que potencialmente me puede desaparecer del mapa, yo lo voy a hacer. ¿O qué tú crees que Israel le gusta estar ahora mismo recibiendo cientos y cientos de misiles y que le están destruyendo la mayoría de la ciudad que le ha costado trabajo construir, que le está afectando la economía y todo lo que es el comercio, claro, y el turismo de su ciudad? Simplemente porque, quiero ir a atacar. No, claro. Ellos quisieran estar en paz y no tener que estar atacando a nadie. Y no teniendo, ellos saben que atacar a Irán no iba a ser algo fácil. Y ellos sabían que iban a recibir para atrás. La mayoría de todos los ciudadanos de Israel están en búnker ahora mismo y en túneles porque ellos saben que los iraníes no van a atacar simplemente las cosas militares. Ellos tiran bombas a lo que sea. Sí, es que ellos saben que lo tiran entonces, básicamente para concluir la idea es, todas aquellas personas o naciones que tienen bombas nucleares se han establecido en el mundo como naciones que se tienen que respetar, pero ellos respetan, tienen mutuo respeto. Si hay alguien que se sobreentiende que, o sea, que a la cara se ve que no van a hacer más nada que utilizar ese poder para ir y destruir al enemigo jurado de toda una vida, todo el mundo se da cuenta de eso y dice, no, porque esto va a ser una avalancha que no se puede parar. Y por eso es que ahora mismo Irán está gritando para todos lados a ver quién le ayuda y nadie quiere meterse, ni nadie se va a meter. Y hablando como los locos, lo mismo va a pasar con Ucrania. La misma cosa. Cuando la situación se vuelva hasta donde tiene que ver la posibilidad de usar bombas nucleares o no, todo el mundo que está metido en la guerra hace así y se va a ir para atrás y va a decir, no, aquí no nos vamos a meter, porque es que no vale la pena. Aquí, por mucho que tú digas que la moral y todo, la moral en tiempo de paz es muy fácil de tirar aquí y allá. De declarar. Sí, yo soy muy moral. Un niño con hambre. Una bomba que cayó en un edificio. Pero cuando la opción sea un país que sea un waste nuclear, una cosa destruida completamente, llena de materia nuclear, cero vida por miles de años o lo que sea, eso o todo el planeta destruido. Claro. Todo el mundo va a decir, no, eso no es mi problema. Ese no es problema mío, claro, yo soy aliado, pero ellos se lo buscaron. Así van a echar la culpa. Nadie se va a ir a destruir nada, y sobre todo si no fue algo que fue 100%, si es verdad, esa gente son unos abusadores. O sea, cuando ya las cosas ya se van, es obvio que no se lo buscó, que fue algo, un inocente que de verdad, sí. Pero si estás literalmente instigando, como lo está haciendo Irán ahora mismo, nadie se va a meter, Aquí vamos, y no solamente lo digo yo. Sí. Tú estás viendo a Trump como está un pasito más y un pasito más, porque él se está dando cuenta de que no tiene ningún apoyo, que Irán no tiene ningún apoyo, porque es un actor que todo el mundo sabe lo que quiere y nadie se va a arriesgar a que haya un caos de eso. Nadie se va a arriesgar. Pero bueno, ya veremos. Mira, hay algo muy importante aquí en este problema de Israel, ¿no? En el sentido de que, bueno, esta historia de que parece que actúa independiente y, bueno, priorizando sus intereses, pero es porque Israel tiene una historia y unos antecedentes muy dramáticos en relación con esto. No es la primera vez. Sí, no, y entonces eso está muy permeado en el ADN social y psicológico. Sí, caballero, es que es increíble, pero no ha pasado una generación entera. La generación que pasó por el Holocaust todavía existe. Yo tengo una amistad, una señora que
muy amiga mía que pasó por el Holocaust desde niña. Esa señora pasó, no te, el hermano tocaba un violín y lo mataron así porque sí, porque no le servía para nada y luego el otro hermano se murió en un campo de concentración con piojos en la cabeza que le chuparon la sangre y los padres se murieron de frío, congelados, desde la parada de los trenes esos que todo el mundo ha visto hasta el campo de concentración y los cuerpos que se encontraban por el medio congelados. Y eso es lo que pasó el pueblo de Israel, los judíos, y no hace Efectivamente. no hace tantos años en perspectiva, relativamente. Y nadie quiere pasar por eso, ¿no? Nadie quiere ser, Israel no quiere seguir siendo una nación, no quiere seguir estando esparcida por todo el mundo. Exactamente. No, claro. So, ellos van a tratar de protegerse. Y ninguna otra nación ha pasado por lo que ellos han pasado. So, no tienen la perspectiva esa Efectivamente. de decir, wow, a nosotros casi nos desaparecen del planeta, de la fase de la Tierra. Entonces, obviamente que ellos ven eso y ya ven por dónde van las cosas. La última vez los cogió de sorprendido. Por eso es que siempre dicen, no va a volver a pasar. Siempre tú lo escuchas a ellos siempre. Y todas las personas si tú eres amigo de alguna persona de Israel en Facebook, vas a ver los mensajes de ellos apoyando lo que está haciendo Israel ahora mismo, porque es que ellos entienden todo lo que pasó su pueblo. Y nada más que se empiezan a unir las piezas del rompecabezas, ya ellos saben para dónde van las cosas. Es como nosotros que vivimos el comunismo y nada más que vemos a alguien que está como palabritas medio raras, tú dices, oh, es la misma narrativa de todos los comunistas. Eso me suena a comunismo. Es lo mismo para ellos, es la misma situación para ellos. Yo lo que he llegado a conclusiones es que Irán llama a la paz, ¿me entiendes? Pero llama a la paz siguiendo atacando. O sea, ¿cómo tú vas a llamar a la paz atacando? O sea, si tú llamas a la paz, yo no voy a tirar, verás que no, o sea, me va a atacar y no voy a atacar más. Y llamo a la paz. Pero si tú me llamas a la paz, yo tirándote y tú tirándome, créeme, y a todas estas, creo que la gente, o sea, todos esos líderes ahora mismo están en un búnker, no se están exponiendo, exponen a la población. Pero viste lo que dijo Trump, ¿no? No. Dice, para los líderes, ¿cómo es que se llama el líder? Anatolo, una cosa así. El Ayatollah Khamenei. Bueno, le dijo, el lugar donde tú estás es fácil, es un target fácil. No queremos destruirte todavía, queremos que, ¿sabes? Que tomes la decisión correcta por tu pueblo, por tu régimen. Así mismo le digo, por tu régimen. Pero tienes que venir y hablar. Tienes que venir. Porque al final no deja de ser cierto. Irán es un país inmenso. Es un país inmenso. So, nadie lo va a ir a conquistar. En el mejor de los casos, lo que mejor puede pasar es que cambie de régimen. Exacto, que vengan otros líderes con otra forma de pensar y cambien. Pero si eso pasa, tiene que haber una campaña militar donde se destruya 100% todo lo que tiene que ver con bombas nucleares. Porque imagínate, puede que este líder sea malo a los ojos del West, ¿sabes? Sí. Pero, como dice el dicho, más bien mal conocido que bueno por conocer. Uno no sabe quién es el que va a tomar. Puede que ya tengan algunas personas vistas, que, ¿sabes? Un leader group que, exacto, de la que ya estén que pueda pensar a favor del occidente. Pero tú nunca sabes. Claro, sí, es una eso perspectiva. Puede ser y en el caso del Islam es bastante complicado también. Sí, ellos pueden querer, digamos, un cambio, pero aún así no les gusta la idea de que lo conquiste otra persona o que estén bajo el poder o la supervisión de otro país. Ellos no van a querer eso. Entonces, si eso pasa, en el mejor de los casos, y cambia de régimen, igual aún tiene que haber una intervención bien fuerte, porque
hasta ahora, no todos los lugares donde se hace el enrichment del uranio se ha podido destruir completamente. Claro, sí. Porque para poder hacerlo tendrían que llevar el entrar los portaavión. Estados Unidos Con el en la portaavión. guerra, Ujú. porque hay ciertas bombas que pesan tanto que Sí. solo unos bombarderos Que destruyen los nucleares búnkers. pueden ser los que los tiren. Y ya queda, o que Estados Unidos le Sí, regale ¿no? los aviones a Israel y Israel lo haga, o Estados Que Unidos sí tiene lo que haga. ser el que se meta. Entonces, eso es lo que Estados Unidos no quiere. Por eso es que le está diciendo a Ya, ellos, cálmate. hey, mira, por las buenas, rinde todas las aspiraciones que tú tienes de Claro. nucleares. Seguro que entonces si ellos dicen eso, entonces va a ir una organización que va a todas esas instalaciones, mira todo lo que tiene que ver con nuclear, con supervisión de esa institución se destruye todo lo que es material nuclear Claro. y cuando ya eso queda así, ok, perfecto, ya estamos bien. Exacto. De lo contrario es a la fuerza, es Sí. complicadísimo porque envuelve a los Sí, Estados sí, Unidos sí. y Trump eso no lo quiere hacer. No. Yo siento que no lo quiere hacer, pero si ha habido un enemigo de Estados Unidos se llama Irán. Con la masa de Islam, todas las bombas que le han querido poner aquí han sido de parte de ellos. Y créeme, va a llegar un momento de que si ellos no lo hacen o no dicen stop, mira, esto es lo que tenemos, ya vamos a parar. Yo creo que Estados Unidos se va a meter, porque no le va a regalar un bombardero. Yo creo que Estados Unidos no le va a regalar un bombardero Sí, de pero acuérdate tal magnitud, ¿me entiendes? acuérdate que Trump ganó la presidencia con ciertas promesas y una de ellas es no guerra, ¿entiendes? So, esa es su promesa Sí, presidencial. promesa de... Y hasta ahora no hay ninguna promesa que él no ha cumplido. Ahora, esto es lo que yo digo. Él tiene que, para que haya diplomacia a nivel mundial con países que son eh, enemigos o adversarios, como quieras llamarlo, tiene que haber no solamente la amenaza de fuerza, Claro, pero la promesa de fuerza. después, Sí, claro. Y en cierta forma, Trump está siendo muy inteligente, porque está utilizando a Israel, que ya de todas maneras lo iba a hacer, para cumplir la línea en la arena que él puso, que eran 60 días. Claro, sí. Entonces, él no tuvo que usar ninguno de sus fuerzas militares, simplemente darle la luz verde a Israel, siendo su aliado, de ir y hacer lo que tuvo que hacer. Ojo, que ahora hay 3 portaaviones que, ¿cómo se llama? Uno de Gran Bretaña y 2 de Estados Unidos que están cerca del Medio Oriente para eso mismo. Claro, porque mira, esto es lo que ¿Me pasa. entiendes? En lo que es el conflicto militar, los generales, etcétera, siempre van a tener varias opciones. ¿Entiendes? No van a esperar a que el conflicto Sí, se desencadene. desencadene Exacto. para entonces tener sus assets militares En su en lugar. las regiones donde tienen que estar. Entonces, ellos tienen todas esas equipos militares cerca, por si pasa cualquier cosa, tener todas las opciones en la mesa. Claro. Ahora, de nuevo, yo estoy 100% seguro que Trump lo quiere las cosas diplomáticamente. El ataque de la parte de Israel no solamente en el peor de los casos atrasa el progreso hacia las bombas nucleares de Irán fácil 5 o 10 años, Sí, fácil. Sí. Ahora pero le permite a Estados Unidos mostrar que la amenaza militar está ahí y no solamente es una amenaza, sino que la cumple, si la Claro, necesita sí, cumplir. Ahora, ¿qué es lo que le queda a Irán hacer? Gritar. ¡Ah! ¡Ayuda! No escucha ninguna respuesta de ningún lado. Ahora tiene la opción de seguir tirando rockets, que ya están tirando de cienes que tiraban al día, Sí, se le 10, están Ujú. ya está agotando. disminuyendo lo que es el Poco a poco. arsenal que ellos tienen. Israel ya destruyó casi todas las cosas de lo que es antiaéreo, tienen el espacio aéreo casi completamente controlado y pueden Ujú. seguir bombardeando todos los puntos Estratégico. estratégicos que ellos Sí. necesitan hacer. O sea que 100% Irán, la mejor opción que tiene es para sobrevivir
y mantener su régimen es venir a la mesa y decir, negociar. disculpa, y qué Yo es creo lo que hay lo que mismo. hacer. Ah, ellos pueden hacer otras cosas. Y de nuevo, se le complica a los Estados Unidos porque se tienen que meter. Pero eso solamente, sí, se le complica un poco a los Estados Unidos, pero no le da ninguna ventaja a los líderes hoy en día de Irán. De Irán. So, yo creo que eso va a funcionar. Efectivamente. Pero bueno, Entonces, algo más, que ya llevamos 1 hora y estamos listos para hacer las conclusiones. Mi gente, agradecido con ustedes por escucharle. Por favor, síganos, que nada cuesta, para nosotros es una gran bendición. Cualquier cosa, un tema que quieran tocar, que sientan que se pueda hablar, pónganlo en los comentarios y nosotros nos empezaremos ¿cómo se llama? A estudiar, a buscar, Ujú. ¿me entiendes? Recuérdense que esto es un grupo imparcial, no te vamos a decir a favor de quién ni en contra, porque sobre todo este tema es más espiritual que político. Esto no son cuestiones de que, sí señor, una bomba, 2 bombas o poder, no, esto se llama de cosas de Dios. Y entonces, si estamos perdiendo el tiempo, este es el llamado, quizás Dios te lo está haciendo en este momento. Busca de Dios, ¿me entiendes? Llégate a esa comunión con Dios Ujú. para que Él te dé dirección, discernimiento y te guíe. Vienen tiempos finales, caballero. Ya lo está diciendo toda la historia que estamos pasando aquí en la actualidad. Vienen tiempos finales. Como te digo, no hay de otra. Síguenos y estaremos bien, pero bien agradecidos los cuñados aquí con Enrique y Manuel. Pensemos que Enrique se va a quedar aquí porque es otro Seguro, cuñado más. seguro que sí. ¿Me entiendes? Buscaremos un tema. Ajá. Manolillo, algo para cerrar. no, decir que Enrique es la polilla de la historia, con Exacto, todos los sí. detalles e información correcta de nombres, etcétera. La memoria mía por lo menos es malísima. Yo me acuerdo de lo central, pero no ninguno de los nombres de nada. Pero, Exactamente. caballero, sí es verdad. Enrique me puede corregir cuando ya le toque su conclusión, pero después de Jesús hasta el Apocalipsis, no hay muchas cosas en el medio que tengan que ver con profecía. Eh, es más bien la Sí, historia de Jesús, exactamente. la historia de la iglesia Sí, en su infancia y cómo exactamente. progresó. Y Pues de ya Pedro, de ahí en adelante lo que apóstoles. tiene que ver con profecía ya es el Apocalipsis. No hay muchas cosas más. Sí, obviamente el templo se destruye, pero eso es un poquito después de Jesús. Pero Sí, y de en los lo que es apóstoles. profecía, yo creo que ya lo que falta es Apocalipsis, casi, casi. Pero hay un problema, que cuando se entra en las profecías de Apocalipsis, hay muchos cristianos que se cree que ya el rapto pasó. Exacto, sí. Sí. O sea que cuando empiecen a ver y poder confirmar que estamos en los últimos tiempos, ya te va a tocar pasar por los últimos tiempos. Efectivamente. Y no, Y no hay. uy, está bien duro, bien duro. Creo que lo más fácil va a ser que te corten la cabeza y mueras. Exacto. Para pasar todo lo que Por pueda pasar. Jesucristo por seguirlo a Él. Entonces, este tema de la guerra, que ya sea un poco controversial o esté en tendencia, gracias a Dios nos permite hablar un poco sobre lo que es las profecías y los tiempos Efectivamente. y qué tan cerca estamos. Entonces, ya que estamos tocando el tema, ¿por qué no hablar un poquito de Dios y de cuál fue el papel de Jesús y por qué vino? Ujú. Simplemente vino a salvarnos, caballero, y eso es lo que debemos aceptar nosotros, aceptar a Jesús Amén. como nuestro Salvador, porque cuando vuelva de nuevo, viene básicamente a unirse con nosotros, los que los hemos aceptado a Él. El Efectivamente. mundo va a seguir hacia adelante. Las ciertas, los ciertos momentos de paz que van a haber, simplemente yo los llamo como oportunidades para prepararse, más que nada. Ujú. Porque la tendencia es que va a ir de peor en peor. Exactamente. Nada Sí. va a mejorar.
no va a haber ningún líder que tenga la respuesta ni la solución a nada. Correcto. Entonces, poner las esperanzas en líderes y en hombres es por gusto. Efectivamente. La historia casi que está marcada. Lo que va a pasar, va a pasar. Es lo que Dios tiene planeado para el mundo, y no hay nada que lo pueda detener ni nada que lo pueda cambiar. Entonces, mientras nos enfocamos en la historia y en lo que está pasando en el día de hoy, siempre tengan eso presente, que esto no se va a detener, esto va a seguir hacia adelante. Efectivamente. Y la única opción es Jesús. Esa es la única opción que tenemos. Entonces, yo quiero que Enrique diga unas últimas palabras antes de cerrar el... Bueno, muy contento de haber estado acá y por supuesto que vamos a continuar. Además es algo muy importante, muy necesario, Exacto. porque no todo el mundo hoy en día habla a partir de un acontecimiento político, una situación determinada, social, Claro. externa. Y la palabra de Dios no es una literatura seca, sino que tiene que ver con con toda la producción humana y todas las circunstancias que nos rodean. O sea, aprender a ver la realidad circundante a partir de la palabra de Dios es el punto fundamental. Dios vino a traernos una cosmovisión, una totalidad de las cosas. Y es muy importante. Hemos hablado de Dios, hemos hablado del Evangelio a partir de este acontecimiento trágico que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿no? O sea, que nos permite todos los acontecimientos filtrarlo a través de la palabra de Dios, porque Dios está en el centro mismo de toda la realidad y de toda la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y nada queda excluido de Él. Perfecto. Bueno, mi querido Los Cuñados, una vez más, gracias por todo. Nos vemos en el siguiente capítulo, que es el martes que viene. Que Dios me lo bendiga y bendiciones y chao.